Buenos días, profe. Aquí vamos a explicar cómo se lleva a cabo el desarrollo de la práctica número uno del laboratorio. Tenemos los dos circuitos propuestos, el circuito filtro pasa altas y el circuito filtro pasa bajas. Cada circuito utiliza un condensador de un picofaradio y se calculó la resistencia necesaria para la frecuencia de corte que usted nos dio. En el caso del circuito pasa altas tenemos una frecuencia de corte de 100 Hz, por lo cual vamos a utilizar una frecuencia menor, y lo que vamos a ver en el osciloscopio es a la señal de salida, la señal azul, eh, desfasada con respecto a la señal de entrada y atenuada con respecto a esta misma. Abrimos el osciloscopio. Como podemos observar, la señal azul está desfasada y atenuada con respecto a la señal de entrada. Si tomamos la frecuencia de corte de 100 Hz, observamos un ligero crecimiento en la señal de salida, la señal azul, y tendiendo a estar en fase con la señal de entrada. Para evidenciar mejor el comportamiento de este tipo de circuitos, podemos utilizar una frecuencia mayor a la frecuencia de corte. Podemos utilizar 500 Hz. Acomodamos la señal. Como podemos observar, las señales tienen un ligero desfase, pero en magnitud ya tienden a ser la misma. Esto sigue así a frecuencias mayores. Podemos poner, por ejemplo, 1 kHz. Como podemos observar, tienden a estar enfasadas y con la misma magnitud. Ahora procederemos a observar el circuito pasabajas. En el circuito pasabajas usted nos dio una frecuencia de corte de 100 kHz. Entonces pues podemos utilizar una frecuencia inicial de 1K para observar el comportamiento de este tipo de circuitos. Acá lo que el osciloscopio nos va a mostrar es la señal azul, la señal de salida, en fase con la señal de entrada y con la misma magnitud. Entonces vamos a simular. Acomodamos la simulación. Como podemos observar, hay un ligero desfase entre estas y tienden a tener la misma magnitud. Si nos acercamos a la frecuencia de corte de 10K, podríamos poner 8 kHz. Como podemos observar, ya al acercarse a la frecuencia de corte, la señal de salida tiende a desfasarse con respecto a la entrada y comienza a atenuarse. En la frecuencia de corte podemos observar este mismo cambio, desfasada y atenuada. Si aumentamos la frecuencia, por ejemplo, a 80 kHz, podemos ver la señal de salida, la señal azul ya está bastante más atenuada con respecto a la señal de entrada y con un desfase mucho mayor. Los desfases los medimos haciendo una regla de 3. Tomamos la frecuencia para cada barrio de frecuencias. Sabemos que cada 360 grados es un ciclo, por lo tanto ese ciclo corresponde a un periodo. El periodo es 1 sobre la frecuencia y tenemos una diferencia de tiempos entre las dos señales. Tomamos la medida entre los pasos por cero. Esa nos da un tiempo. Ese tiempo ahí utilizamos la regla de 3, lo multiplicamos por 360, lo dividimos sobre el periodo, 1 sobre la frecuencia, y nos da el desfase. Hasta luego, profe, muchas gracias.